Hola compis, mirad que os traigo hoy un collar de tela súper bonito con unas campanitas preciosas hechas con tela. Con pequeños retazos de tejido podemos hacer un collar tan bonito como este. Este tutorial lo compartió con nosotras mi amiga Maite Pareja, nos enseñó a hacer este bonito collar de tela y la verdad es que me gustó muchísimo. Yo me hice uno para ese desafío que fue hecho por ella, como ya os he comentado, y lo regalé. Me quedé sin él. Entonces el otro día le pedí autorización a Maite para que me dejase compartir con vosotras este collar tan bonito y por supuesto me dijo que sí. Ahora gracias a ella yo tengo el mío y espero que vosotras también tengáis el vuestro. Si queréis ver cómo lo he hecho, vamos con el vídeo. Bueno compis, vamos a empezar a hacer este collar tan bonito. Yo tengo aquí unas cuantas piedras para daros ideas y sobre todo, como siempre os digo, si no tenéis un material en concreto, podemos utilizar otro similar, parecido o el que tengamos por casa. Estas piedras y estos abalorios yo los compro en los bazares, pero podéis encontrarlos en tiendas de manualidades. Yo tengo aquí unos que son más planitos y más... voy a sacarlos, que así los veis. Mirad, aquí hay unos que son más grandes y más planos y otros son más pequeños y más combados. ¿Veis? Hay una diferencia entre ellos. El que se adapte más a estas campanitas os sirven. No importa si es en plateado, en dorado, en plástico, lo que tengáis. Es tan sencillo de hacer y tan rápido que con cualquier cosita que tengamos lo vamos a dejar súper bonito. Y después también tengo unas perlitas. En esta ocasión son blancas, pero pueden ser también plateadas, doradas, verdes, azules, del color que os guste. Y tengo dos medidas distintas. Después, según vayamos viendo, pondremos una u otra. Vamos a hacerlo súper rápido. También tengo estos abalorios que nos sirven para anudar la antelina. Y por supuesto otros más grandes. Mirad, ¿veis? Son distintos todos, pero ya os digo que iremos sobre la marcha. Vamos a ir despacio y sobre todo lo que quiero que entendáis es eso. Si no es el que yo tengo, podéis utilizar el que tengáis vosotras. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a necesitar antelina. Yo he elegido para este color del tejido, que es como un color cereza y blanco, yo he elegido una antelina en un blanco roto y en un color marrón chocolate. Mirad, yo creo que esta combinación con el color de la tela que le va súper bonito. Bien, esto también lo he comprado en un bazar. Es antelina. Y si no la encontráis en bazar, la compráis en tiendas de manualidades o en mercerías que también las venden. Vamos a necesitar tres trocitos. Uno de 95 centímetros, otro de 1 metro y otro de 1 metro 5 centímetros. Tres medidas diferentes porque las campanillas van a quedar en tres alturas distintas, ¿vale? Reservamos estos tres cordones y le vamos a centrar en las telas. Vamos a cortar 6 cuadrados de 9 por 9 centímetros. Bueno, pues mirad, vamos a tomar uno de los 6 cuadraditos que teníamos cortados y vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a unir los dos extremos. Aquí me voy a ayudar de algo para, mirad, de una regla mismo. Vamos a marcar esta parte de aquí. Una vez marcada, vamos a doblar otra vez y vamos a marcar esta otra parte. ¿Veis? Y nos va a quedar un cuadrado. Aquí, en el justo donde nos pilla la mitad, vamos a marcar con un punzón y vamos a hacer un pequeño orificio justo en el centro. Veréis qué fácil es este collar tan bonito. Tomamos nuestra antelina
le vamos a hacer en una de las esquinitas, le vamos a hacer como una esquina, como un bies, porque así le vamos a hacer una punta y nos va a resultar más fácil meterla por los agujeros. Bien, pues así como la tenemos, vamos a tomar una esquina, nos la vamos a traer aquí al centro y la vamos a marcar también. Ya os digo que podéis utilizar plancha si queréis. Yo lo voy a ir haciendo así sobre la marcha. Pongo aquí esta. Con esta me resulta más fácil. Vamos a tomar esta referencia y vamos a unir estas dos mitades y vamos a hacer igual. Vamos a marcar bien esta también hacia el centro. Y esta igual. Y ya una vez que tengamos todas estas marcas, vamos a meter primero nuestra, bueno, vamos a ponerle la base de la campanilla. Mirad, lo vamos a meter así, mirando hacia abajo. Nos cuesta un poquito porque es muy justito, pero también nos podemos ayudar del punzón o de una tijera para tirar de ello. Bien, pues ya que lo tenemos aquí, mirando la parte que hace curva, mirando hacia la parte de la antelina, y la parte de la antelina por el derecho del tejido, dentro del tejido también. Voy a hacerle aquí un pequeño corte. Así. Y vamos a hacerle un nudo. Bien, listo, ya tenemos una parte hecha. Ahora, con una aguja y con hilo blanco, bueno, yo le voy a poner blanco en esta ocasión porque quiero que veáis por dónde vamos. Si no, se pone del color del hilo del tejido. Vamos a tomar hilo doble, vamos a poner una hebra doble y le vamos a hacer el nudo invisible, que sabéis que yo lo hago mucho porque no nos queda marca por el exterior, no se nos ve nada. Juntamos las dos hebras, las dos puntas, y la metemos por el ojo de la aguja. Y al otro extremo nos queda una lazada, que es por donde vamos a pasar nuestra aguja. Ahora vamos a tomar aquí esta referencia y vamos a irla uniendo. Si os resulta más fácil, le vamos a poner unas pincitas, pero vamos, se hace mejor sobre la marcha. Y está. Yo estoy utilizando un tejido de algodón. Ahora nos vamos a unir esta parte con esta. Quitamos las pinzas, por eso os digo que se hace mejor sin ellas que con ellas. Y aquí, justo en el centro, vamos a darle unas puntadas. Mirad, vamos a darle aquí. Vamos a meter nuestra aguja por la lazada y ya tendremos hecho el nudo. Nada, un par de puntadas y ya está. Ahora cogemos esta otra parte y traemos la mitad hacia la mitad.
y damos aquí otra puntada. Si nos cogemos como referencia las esquinas que hemos hecho, nos da justo el centro, así, y aquí damos otra puntadita. Y hacemos igual con este lado, quitamos y nos buscamos la mitad y la mitad, y exactamente igual, otra puntadita. Y aquí hacemos un nudo. Voy a cambiar de aguja porque es muy gruesa y me está costando mucho pasarla de un lado a otro. Voy a coger una más finita, pues la voy a romper desde aquí porque ya me niego a estar perdiendo el tiempo. Y ahora ya vamos a pasar. Una vez hecho esto, nos vamos a tomar nuestra perlita. Yo voy a coger este tamaño, aunque este otro también me gusta porque es más pequeño. Vamos a tomar este, que es más chiquitín. Y damos también aquí unas puntaditas para que se nos mantenga bien seguro. Bien, pues ya hecho esto, mirad, vamos a darle forma ahora a esta campanita. Vamos a entrar por aquí debajo de la perlita y vamos a buscar, mirad, más o menos abrimos así por la mitad y vamos a buscar el centro de este pétalo, y a la altura de la línea recta de la flor vamos a salir por aquí enfrente. Mirad, vamos a tomar aquí, justo por debajo de la bolita blanca, y vamos a salir por aquí detrás. Ahora, a nada, a muy poquito, vamos a volver a entrar, y ahora vamos a salir por aquí enfrente. También ubicamos este que nos queda aquí en el centro y vamos a salir por aquí. Ahora abrimos este extremo de aquí, los dos que nos quedan, y vamos a entrar por aquí al centro. Vamos a salir otra vez por donde tenemos la bolita. Y ahora abrimos nuestra campanita igual al centro y nos venimos desde la bola hacia el centro, y desde la parte de atrás hasta la otra parte que nos queda aquí por hacer, que es esta. Y ahora nos venimos aquí al otro extremo. Y una vez que ya tenemos pasada la aguja aquí a este lado, que ya son muchas hebras, muchos trocitos de tela, ahora desde aquí vamos a subir otra vez a donde tenemos la bolita, y aquí ya vamos a rematar. Vamos a dar aquí un par de puntitos y ya de esta forma lo vamos a dejar rematado. Es súper fácil de hacer. Vamos a dar aquí un nudo y ya cortamos. Mirad, así nos va a quedar nuestra campanita. Queda súper bonita. A mí me gusta muchísimo. Y esta parte la vamos a bajar. Después la vamos a pegar también. De momento lo vamos a dejar así. Y en esta parte de aquí, en el otro extremo, lo vamos a poner en la misma posición.
una vez que ya lo tengamos metido, nos quedaría hacer la otra campanita. Y esto lo vamos a repetir hasta tener las 6 flores. ¿Veis? Nos va a quedar así, de esta forma. Aquí ahora le vamos a poner la siguiente y cada una de los trocitos que hemos cortado de antelina le vamos a hacer igual. 2 campanitas por cada trozo de antelina. Yo voy a hacer las 6 y ahora enseguida vuelvo con vosotras. Bueno, pues ya he hecho todas las florecillas y todas las campanitas lucen ya así de chulas. Ahora lo que estoy haciendo es coger este pegamento, que ya sabéis que os he hablado de él. Es un pegamento a base de cianoacrilato, es bastante fuerte, pero me gusta porque es muy rápido y porque tiene pincel. Lo compro en tiendas de manualidades, pero también, como en esta ocasión, lo he comprado en un bazar. Lo podéis encontrar en los dos sitios. Yo al principio lo compraba en tiendas de manualidades. Mirad, ahora pongo aquí alrededor de este embellecedor una gotita de pegamento y lo bajo hacia el tejido para que así me dé más consistencia y no se me mueva. Y lo hago con cada una de las campanitas. Como veis, súper sencillo. Muy fácil y muy vistoso. Y sobre todo que con retalillos de los que tenemos a veces por los talleres sacamos cosas súper chulas. Bueno, pues ya tenemos hecho nuestro collar. Ahora vamos a doblar de esta forma nuestras tiras de antelina. Si no tenéis antelina, buscar un sustituto, otra cinta que la pueda sustituir. La antelina es fácil de encontrar. Lo bueno que tiene es que, digamos, que no resbala tanto como la cola de ratón y cosas así. Bien, vamos a unir todas las piezas. Bueno, compis, ya está terminado este collar tan bonito. Fijaos qué mono que queda. Solamente le he puesto esta argollita por dentro, cogiendo todos los cabos del collar, todas las cintas. Se pasa justo por aquí por el centro y se lleva hasta donde nosotros queramos. Nosotros pasaremos el cuello por aquí, de esta forma. ¿Veis? Y así es como queda nuestro collar. Queda súper bonito. Podemos subir y bajar y hacerlo con la largura que nos guste. Podemos llevarlo más como corbata y suelto, o al contrario, prácticamente todas las campanitas aquí abajo cogidas y el collar completamente suelto, como más os guste. Si no tenéis este tipo de abalorio concreto, no pasa nada. Mirad, podéis utilizar estas que son como unas bolitas, que son súper monas. De estas que son más pequeñas podéis poner 2 o 3 hasta hacer la largura que más os convenga. ¿Veis? La vais poniendo así. Vais jugando un poco con las medidas de los materiales que vayáis encontrando. No siempre podemos encontrar lo que nos hace falta. ¿Veis? Esta, por ejemplo, es muy bonita, pero es súper estrecha, con lo cual no consigo meter estos 3 cabos. ¿Veis? Hay que coger una del tamaño en que nos quepan todos estos remates. Y ya está. Y este ha sido el proyecto, ya veis, súper fácil, súper sencillo, súper bonito y muy veraniego. A mí me encanta. Este ha sido mi proyecto, este ha sido mi presentación del collar. Os recuerdo que este collar lo hemos hecho gracias al tutorial de Maite Pareja, mi amiga. Me ha autorizado a compartirlo con todos vosotras. Por lo tanto, gracias, Maite. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Este ha sido mi tutorial de hoy. Espero que te haya gustado y si es así, ya sabes, regálame un like. Nos vemos en el siguiente tutorial si es que te apetece. Un beso, amiga. Chao.